Bueno, bonjour, bonjour. Hola, profe. Buen día, Bonjour, profe. bonjour. Hola, profe. Ahí estamos, muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿De qué estábamos hablando en la última charla? Estábamos hablando sobre diabetes. Y estábamos hablando sobre... sí, ya me acuerdo. Sobre cuáles eran los... una cosa, esperen, antes que me olvide, porque me dijo Roxana que ustedes tienen... esperen un poquitito, ahí está. Que no sé, que hay unas clases de no sé qué cosa los miércoles. De Técnica dietoterápica. técnica dietoterápica, ahí está, eso me dijo. Y que no van a llegar al Zoom. Entonces, vamos a tener que hacer algún Zoomcillo fuera de horario, que yo les dije que igual vamos a hacer alguno, así que nada. Eso para evitar... Hola, hola. ¿Me escuchan? Se había Ahora quedado sí. trabado. Estaba medio trabado. Bueno, es que Sí, soy así, completamente. yo hablo trabado, soy un tipo que ando siempre trabado. Bueno, escúchenme, no sé cómo es la historia, que me cuentan un poquitito, así arreglamos 2 minutos eso. Cada semana de por medio tenemos que ir presencial los miércoles a técnica dietoterápica y el horario es de 12 a 14. Está bien, hasta ahí no hay problema. ¿Van todos? Sí, Bien. creo que sí. ¿Qué días son a partir de cuándo y a cuándo empieza? ¿Cómo es? Empezamos la semana que viene, Miércoles. que es la primera vez que vamos presencial, y después va a ser una semana presencial, otra virtual. Está bien. Pero la virtual, ¿qué horario tienen? No, el horario virtual no hay problema porque es hasta las 11. Listo. Perfecto, o sea que van a ser miércoles que no van a venir. Por lo tanto, ya sé que el miércoles que viene, nada, no le voy a mandar un link de que hayan, porque nada, voy a estar solo. Entonces, el miércoles que viene no vamos a dar clase. Bueno, lo que vamos a hacer es organizar 2 o 3 charlas por fuera del horario. Inicialmente, lo que puedo hacer es decirles que me digan qué horario quieren, que fuera de horario de clase, porque obviamente el horario de la banda de clase, que no sea ni lunes ni martes. ¿Está bien? Entonces, ustedes me dicen, por ahí me dicen, bueno, jueves a las 8 de la noche, podemos hacer una franja horaria para dar 3 clases, vamos a ponerle, porque no vamos a dar más de eso, 3 clases, 4, de hora y media, pongámosle, que eso es lo que nos toma esto, ¿de acuerdo? 2 horas. Entonces pongámosle jueves, 20 horas, las 4 clases, 3 clases que demos. Pónganse de acuerdo si quieren, por ejemplo, jueves a la noche, que a mí me parece un horario más o menos razonable. Pongámosle un jueves a la... No sé qué hora, o sea, la gente que trabaja, qué hora viene de trabajar. ¿Está bien? O sea, yo, por ejemplo, hago un curso que tiene un horario que los viernes a las 8 de la noche. Bueno, ese horario tampoco podemos, porque el viernes a las 8 de la noche tengo, no soy yo, que lo ponen a esa hora por las cuestiones laborales. O sea que eso voy a que, nada, lo manejamos, o a las 9 de la noche del jueves, de 9 a 11, no sé. Les pido que de hoy al viernes que viene coordinen entre ustedes y me dicen qué horario prefieren. ¿Está bien? Para no imponerlo yo, sino si es por mí, pongo directamente, hacemos miércoles a las 21 horas, o jueves a las 21 horas, y lo arrancamos la semana que viene, pero lo vamos a arrancar la otra semana, van a ser 3 o 4 charlas, que de paso así agregamos temas que así nos ponemos del todo al día. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Dale, sí, Es un esfuerzo para todos, las facultades son un esfuerzo personal para cada uno, así que, digamos, a nadie se le van a caer las medias ni nada. Esto no hay ninguna cosa rara. Hacer una hora de más, de menos, también es para mí, no van a creer que para ustedes. Si ustedes están recibiendo la clase, yo voy a tener que darla. Tampoco se me cae nada por dar una charla. ¿Está bien?
Bueno, nada, era eso, hablar el tema, se ponen de acuerdo, me dicen vamos a hacerlo, pero hagamos 4 charlas, qué sé yo, y listo, ya está, nada más. Bueno, pero avísenme, así lo organizamos. Igualmente la charla la voy a bajar. Ahora tengo que bajar charlas todavía, pero voy a bajarlas a internet también. Listo, eso. Una vez dicho eso, seguimos con lo nuestro. Y lo que estábamos hablando, sí, diabetes. Entonces, de diabetes, que estábamos diciendo, estábamos hablando acerca de valores o de parámetros, sería la palabra, de parámetros medibles o evidenciables que pudieran relacionar que pudieran relacionarse, parámetros que pudieran relacionarse con la evolución de la enfermedad respecto bueno, de cómo va la enfermedad y respecto bueno, de las posibilidades que puedan haber, por supuesto, de desarrollar las tempranas o justamente más tardías. Es decir, que nada, estamos viendo algunos parámetros que nos ayudan, entonces eso nos ayudarían a ir viendo cómo evoluciona la diabetes. Es decir, son los parámetros que nos tienen que usar para determinar qué es lo que está pasando con esa diabetes, que además les ayuda también a evaluar cómo está yendo el tratamiento, porque nada, si el paciente tiene por ahí todos los meses una hipertensión arterial, bueno, hay que ver qué se hace, también se pueden modificar las cosas para que la tensión arterial sea la menor posible. Por supuesto que esto tiene un tratamiento dietoterápico acompañado de un tratamiento médico, con drogas, con medicamentos, por supuesto, no digo que no. Pero también les digo que muchas veces los medicamentos se reducen en los pacientes cuando los pacientes hacen las dietas de forma adecuada. Yo tenía un geriátrico y en el geriátrico teníamos a los pacientes que tenían diabetes con la misma dieta que comían el resto. ¿Se entiende? Y lo que pasa es que la dieta del resto era similar a la de los diabéticos, una dieta para humanos, balanceada, hecha justamente por, nosotros teníamos una nutricionista, y la nutricionista ponía una dieta balanceada, hacíamos una dieta balanceada, llegamos a un punto en el que la dieta era balanceada, similar para todos. Y los pacientes, nada, por supuesto, se morían. Está bien, yo tuve el geriátrico, no sé, serían 7 años, 6 años, pero los pacientes vivían su vida y no tenían complicaciones de nada. Sí, hacíamos los controles y seguían su vida. Algunos se habrán muerto, yo no recuerdo ahora particularmente, pero las muertes no eran por su diabetes ni por sus complicaciones de diabetes. Con esto quiero decir que con la dieta y la medicación, muchos de los pacientes, eso iba, muchos de los pacientes se les redujo la medicación. Quiere decir que con la dieta y haciendo un seguimiento, el diabético es una persona, es casi un ser humano, diría. Bien, es una persona normal, puede hacer una vida normal, no difiere mucho de la vida de otra persona o las cosas que tiene que hacer, y tampoco son dietas castigo. Es una persona que come fruta, verdura, carne, pollo, pescado, lácteos, come todo, come pasta, come todo, no tiene nada prohibido. Es lejana a la que necesitamos todos, o sea que tampoco es que tenemos que buscarle una dieta muy no sé qué. Es una dieta como la que necesitamos todos, los que son diabéticos, los que no somos diabéticos por ahora, todos con una dieta más o menos balanceada, vamos igual, vamos bien. Bueno, dicho esto, entonces decía que podemos hacer el seguimiento de los pacientes, está bien, con estos valores y que les sirven a ustedes también. Pues yo les cuento, también no es una cuestión, yo no se lo voy a corregir. Sí, si vos le haces una dieta balanceada, va a hacer que los lípidos se corrijan, porque los lípidos son parte del metabolismo que está fallando por una acción inadecuada de la insulina. ¿De acuerdo? Porque justamente la insulina interviene en el metabolismo de los lípidos. Bien, entonces teníamos parámetros, habíamos dicho la hemoglobina glicosilada, la arterial, que si el paciente no tiene nefropatía, lo ideal es mantener las tensiones arteriales por debajo de 130 a la máxima y 80 a la mínima. ¿Está bien? Lo ideal es eso. Si el paciente tiene la nefropatía desarrollada, conviene mantenerlo con presiones arteriales más bajas. ¿De acuerdo? Para que el riñón, si trabaja mal, no tenga tanta sobrecarga de presión. ¿Para qué? Para que se dañe lo menos posible a futuro. ¿Está bien? Porque nosotros sabemos que, la hipertensión que hemos visto, daña las arterias del riñón
y la arteriola, dentro de las arteriolas está la aferente y la aferente, y necesitamos cuidar esas arteriolas, por lo tanto, menos de 125 y menos de 75 son las tensiones arteriales cuando los pacientes ya tienen desarrollada la nefropatía. Después tenemos para ver la LDL. ¿Está bien? La LDL. La LDL que en los pacientes, bueno, hoy en día, por ejemplo, hoy en día con esto ahí está. Las LDL, ¿cuánto consideramos un valor normal de LDL? Es una pregunta al público. 150. Bueno, 150 es el valor que se considera más o menos normal por debajo de 150. Sin embargo, las tendencias son a que el valor del LDL llegue a menos de 100. En el paciente diabético, el valor deseable es menos de 100. Y especialmente si hay algún otro factor, de riesgo cardiovascular, preferimos incluso hasta menos de 70, miren lo que le digo. Pero menos de 100 es el valor deseable. ¿Está bien? Es el valor deseable para el paciente diabético. Menos de 100 de LDL. 100 miligramos por cada 100 decilitros es lo que estamos hablando, ¿no? Bien. LDL. HDL por arriba de 40 en hombres, por arriba de 50 en mujeres. Valores deseables para paciente diabético. Y por debajo de 150 los triglicéridos. O sea que ahí tengo un perfil lipídico, ¿está bien? Triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL, un perfil de lípidos que es el deseable para el paciente con diabetes. Y entonces esos son los valores que uno le mide al paciente para ir viendo cómo está desarrollando o qué efecto está surtiendo lo que estamos haciendo con ese paciente, desde el punto de vista dietario y desde el punto de vista de tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Bien. Y ojo que siempre hay que tratar de que el paciente se ciña más a lo dietario que antes bien modificarle la medicación para arriba. ¿Está bien? Eso es lo que les digo. Siempre tratar de que el paciente se ciña más a lo dietario porque los pacientes, que somos personas, todos somos pacientes en algún momento de alguna cosa, somos seres humanos, y la tendencia es a que se nos solucionen las cosas desde afuera. Como que, bueno, pero yo, nada, como una lechuga y no, bueno, no, por ahí no está comiendo la lechuga. Cuando come la lechuga realmente, por ahí las cosas cambian. ¿Está bien? Bueno, siempre tener en cuenta eso. Y una cosa más que uno puede tener en cuenta es, o que puede ir monitoreando, es la microalbuminuria, que es un factor predictivo de lesión renal. ¿Está bien? Microalbuminuria hace referencia a la presencia de más de 30 miligramos en orina. ¿Está bien? Entonces, la microalbuminuria, que va entre 30 y 300 miligramos por decilitro, 30 miligramos, digo bien por decilitro, esa microalbuminuria es un indicio de lesión renal. Ya es un indicio de lesión renal. Y después de 300 miligramos ya hablamos de macroalbuminuria, ¿está bien? Que en realidad lo que medimos es la albúmina, que es la proteína que más se encuentra en la orina, ¿no es cierto? Y bueno, entonces medimos albuminuria normal, que sería nada o hasta 30, microalbuminuria de 30 a 300 y macroalbuminuria de 300 en adelante. Pero ya tener microalbuminuria es sinónimo de que hay probablemente lesión renal. Por lo menos para el paciente diabético, no como una toma única en cualquier persona. Pero para el paciente diabético es sinónimo de lesión renal. Entonces, ir mirando eso. El paciente no tenía albúmina, tiene, y ahora tiene mucho. ¿Está bien? O sea que se está dañando. Si se está dañando el riñón, hay algo en la terapéutica que no está bien, o hay algo que el paciente no está cumpliendo la terapéutica, pero hay algo que no está bien. ¿De acuerdo? Ese paciente se daña. Y si se dañan los riñones, es como todos los daños que son homogéneos. Si se dañan los riñones, también se dañan otros órganos. Entonces, si yo encuentro daño renal, también sospecho que puede haber daño en la retina, en los nervios periféricos, etc.
Y una cosa más que sirve, que es mandar al oftalmólogo al año, mandar al paciente al oftalmólogo una vez al año para hacer un fondo de ojo, para ver la retina, evolución de la retina. ¿De acuerdo? Que eso igualmente nada, se verá con el oftalmólogo, pero es una cosa también que se hace para hacer seguimiento del paciente diabético. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo ahí que tengo los parámetros que tengo que seguir para determinar la diabetes de la persona. Con respecto a tratamiento, el tratamiento ustedes lo vieron dietoterápico, por supuesto, supongo, vieron tratamiento para diabetes, ¿o no? Sí. Pero yo les sugiero de lo personal, por supuesto, esto es de lo personal, es esto que les digo, el diabético tiene que manejar la alimentación igual que cualquier otra persona. No hay que tratar de que el tratamiento sea lo menos, lo más llevadero posible, lo menos sufrido posible, para que el paciente pueda ceñirse a ese tratamiento y mantenerlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hemos visto todo lo que teníamos que ver. Bueno, por ahora eso, no a nada. Bueno, si me quedó algo, lo veremos después. Si me quedó alguna cosa, lo veremos después. Por ahora, lo que es esto. Una cosa es esta. Respecto de los tratamientos medicamentosos, una cosa que les aclaro es la siguiente. Hoy en día hay muchos medicamentos para manejar la diabetes. Por supuesto que el diabético tipo 1, el único medicamento que tiene, ¿cuál es? La insulina. Insulina. Porque los medicamentos, ¿a qué apuntan los medicamentos para diabetes que se usan en diabetes de tipo 2, insulinos resistencias, etcétera? ¿A qué apuntan? A modificar la secreción de insulina, o sea, mejoran la secreción de insulina, a optimizar la actividad de la insulina, mejorando la afinidad por receptores o mejorando la cantidad de receptores. ¿Está bien? O sea que los hipoglucemiantes, ¿no es cierto?, trabajan sobre la actividad de la insulina. ¿De acuerdo? Y hoy en día hay una gran variedad de hipoglucemiantes. Tener en cuenta ese tema, de la cantidad de hipoglucemiantes. No me voy a meter en los hipoglucemiantes, pero son un montón y no vale la pena. Cualquier cosa, si quieren hablar de hipoglucemiantes, me dicen y hacemos una charlita de 1 hora de hipoglucemiantes. ¿De acuerdo? Pero no le voy a dedicar 1 hora de hipoglucemiantes ahora. En la charla. Bien, eso, listo. Como no me acuerdo todo lo que dimos, por ahora dejamos diabetes, abandonamos diabetes y vamos a pasar a renal. Y después, si me quedó algo en el tintero, lo hablamos. Yo estoy seguro que algo más tenía que decirles de diabetes. No me acuerdo qué, pero bueno, no importa. Lo que quede, si cualquier cosa se los digo en la próxima charla o en esta más adelante, si me acuerdo. Bien, pasemos de tema y vamos a renal, para ir recuperando tiempo, porque vamos medio atrasados con la cosa. Bueno, cuando hablamos de patología renal, en realidad vamos a hablar de patología de sistema urinario, ¿no es cierto? Y dentro del sistema urinario vamos a hablar algo de patología renal. Bueno, cuando hablamos de patología renal, nosotros vamos a hablar de algunas patologías que afectan al riñón, cosas básicas, muy simples, patologías que afectan al riñón, y algo de la vía urinaria. ¿Está bien? Alguna cosa mínima de la vía urinaria. Entonces, arrancamos con patología que afecta al riñón. El riñón tiene inicialmente tiene una estructura que ya la conocemos. La comento rápidamente, la estructura del riñón. El riñón es un órgano, ¿no es cierto? Es un órgano macizo, cuya función, ¿en qué consiste la función del riñón? Filtrar la sangre. ¿Cómo? Filtrar la sangre. Bueno, filtrar la sangre, vamos a ponerle,
Filtrar la sangre es una parte de lo que hace el riñón respecto de las funciones que está cumpliendo. Es decir, filtrar la sangre es como una parte de lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Es como decir, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del lustrabotas? Bueno, lustrar botas, lustrar calzado. Esa es la función. Pero yo dice, ¿cuál es la función del lustrabotas? Abrir la lata de el betún. Bueno, sí, abrir la lata del betún está dentro de la función que cumple, que es lustrar el calzado. ¿Se entiende? Entonces, filtrar la sangre en sí, bueno, es parte de lo que hace, por supuesto, el riñón dentro de su función. Pero las funciones, ¿en qué consiste? O sea, la idea no es filtrar solamente la sangre porque sí, sino que en realidad lo que hace es, podrían decirme, depurar, Absorber sustancias. El equilibrio hidroelectrolítico. mantener el equilibrio hidroelectrolítico, depurar de sustancias tóxicas o sustancias excedentes que hay en el organismo, mantener la tensión arterial, interviene en el mecanismo, en la producción de los glóbulos rojos a través de la síntesis de eritropoyetina, ¿se entiende? Mantiene el equilibrio ácido-básico. Esas son las funciones. Para llevarla a cabo, esa función va a tener que filtrar, secretar y reabsorber. ¿Se entiende? Pero todas las funciones las hace prácticamente con lo mismo. Bueno, no, está bien. Mantiene la tensión arterial, no sé si la habíamos mencionado, no solo a través de mecanismos hidroelectrolíticos, sino a través de mecanismos hormonales. Entonces, bueno, los hormonales, o por ahí la eritropoyetina, son hormonales, pero en términos generales lo demás lo hace a través de su capacidad de filtrar, reabsorber y secretar. ¿Está bien? O sea que la función del riñón está ahí. Y para llevar a cabo sus funciones, el riñón tiene una estructura repetida en toda su dimensión. En toda la economía de los riñones se repite una estructura, que es la unidad funcional. ¿Está bien? Y la unidad funcional del riñón se llama Glomérulo. nefrón o nefrona. Nefrón. Entonces el nefrón es la unidad funcional que se repite en todo el riñón. El nefrón es una unidad funcional que está formada por un glomérulo, por un corpúsculo, que es como una bolita, que adentro tiene un ovillo capilar que se llama glomérulo. ¿Está bien? Esa es la unidad funcional. Después es el corpúsculo forma un tubo, y ese tubo toma distintos nombres de acuerdo al lugar donde va y cómo está, contorneo proximal, casa de Henle, contorneo distal, termina en un túbulo colector, y a su vez esa unidad funcional, nefrón, viene acompañado de, por supuesto, el ovillo capilar que está dentro del corpúsculo, que es el glomérulo, de la arteriola que forma ese glomérulo, la arteriola que drena ese glomérulo, o sea, la arteriola aferente y la eferente, y los vasos de donde se origina la arteriola aferente y los vasos que da origen a la arteriola eferente. O sea que la unidad funcional viene acompañada de es decir, la unidad funcional filtradora tubular, por llamarle de alguna manera, filtro tubular, viene acompañada de una unidad vascular. Y la unidad vascular acompaña los túbulos y ambos están rodeados por una masa a la que llamo intersticio. ¿Está bien? Entonces tengo las unidades funcionales que son los nefrones o las nefronas acompañadas por la vasculatura, sería como la unidad funcional, pero eso está en un intersticio. ¿Está bien? Bueno, y ahí uno está describiendo prácticamente todo el riñón en sí. ¿De acuerdo?
Entonces, en la unidad, el glomérulo que está dentro del corpúsculo es la unidad de filtración. Cuando haya patologías que afectan, bueno, perdón, de la unidad de filtración. Y luego tengo los túbulos, que son unidad de reabsorción y de secreción, que son los túbulos, y luego tengo dentro de la unidad lo vascular, que por un lado me da el aporte al aparato de filtración, pero por otro lado, los vasos tienen que drenar el intersticio para devolverle a la sangre lo que perdió en la filtración. A raíz de esto, entonces, cuando uno estudia riñón y patología renal, puede simplificar la cosa más o menos estudiando las patologías del riñón, dividiéndolas en patologías que afectan al glomérulo, patología glomerular, ¿está bien? Patología que afecta a túbulos e intersticio, ¿está bien? Y patología que afecta a los vasos sanguíneos. ¿Se entiende por qué hice toda la división? La hice por eso, para que entendamos cómo se divide la patología renal. ¿Está bien? Tengo la patología del glomérulo, que en realidad el glomérulo barra corpúsculo. Decimos del glomérulo, pero sería con lo que se afecta es todo el corpúsculo. Pero dentro del corpúsculo hablamos del glomérulo, que es la unidad de filtrado propiamente dicho. El corpúsculo es la carcasa. Túbulos, que las enfermedades de los túbulos se estudian junto con el intersticio, que es lo que se afecta en conjunto siempre, y luego las enfermedades de los vasos sanguíneos. Nosotros de las enfermedades de los vasos sanguíneos no vamos a hablar. ¿Qué le puede pasar a un vaso sanguíneo? Y un vaso sanguíneo puede obstruirse, un vaso sanguíneo puede tener, puede inflamarse, un vaso sanguíneo puede tener depósitos en sus paredes de productos inmunológicos o de sustancias, o sea, de anticuerpos, o sea, depósitos derivados de la actividad inmunológica. O un vaso puede lesionarse rompiéndose. Es decir, las lesiones de los vasos son múltiples. De esas nosotros no vamos a hablar mucho, porque esas son cosas que son muy puntuales. O sea, no sé, una arteritis nodosa es una lesión puntual que tampoco tiene relación con lo que puede interesarles a ustedes. Pero sí vamos a hablar de patología del glomérulo y un poco de túbulo intersticial. ¿Ven? Patología glomerular, patología del túbulo intersticial. Bueno. Cuando hablamos de patología del riñón, lo que nosotros vamos a ver o encontrar afectado en la patología renal son una serie de mecanismos que en última instancia van a tener una serie de formas de manifestarse. Entonces, las afectaciones del riñón, cuando el riñón está afectado en su función, cuando se ve afectado en su función, lo que nosotros podemos evidenciar, como decíamos, de acuerdo a para lo que sirve el riñón, lo que vamos a evidenciar con la afectación del riñón son parámetros que podemos, de los que podemos dar cuenta con relativa facilidad. Cuando uno quiere estudiar un riñón en una persona sana, ustedes van al médico y dicen, ay, me quiero hacer un chequeo. Me quiero chequear. Bueno, vamos a chequearlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un electrocardiograma para chequear la función eléctrica del corazón y cómo funciona más o menos el corazón, una placa de tórax para ver más o menos cómo está el sistema respiratorio. Bueno, y después hacemos una analítica de orina y de sangre. Dentro de la analítica de orina estamos evidenciando en parte la función renal, porque la analítica de orina también nos sirve para evidenciar algunas otras cosas, pero evidenciamos en parte la función renal.
¿qué estamos evidenciando o qué estamos estudiando? Estamos estudiando cómo filtra, cómo reabsorbe, cómo secreta ese riñón. Pero en la sangre también tenemos parámetros para poder medir la función renal. ¿Qué parámetros se estudian, se piden, o qué parámetros tenemos en cuenta para poder determinar la función renal? Bueno, así como podemos pedir un hepatograma para ver la función del hígado, así como podemos pedir la glucemia, que nos muestra la función del páncreas un poco, ¿no es cierto? Podemos pedir, por los valores de la sangre, para ver cómo funciona la médula ósea, o la inmunidad. Y podemos evidenciar la función renal con el valor de la creatinina y de la urea. La creatinina y la urea. ¿Qué tienen en común la creatinina y la urea? ¿Qué tienen en común? Pregunto, a ver. Tienen en común una letra. ¿El nitrógeno? El nitrógeno, la N de nitrógeno. El nitrógeno es lo que tienen en común. ¿Está bien? Se le llama nitrógeno ureico. La urea, ¿de dónde proviene? Si yo digo urea, ¿de dónde sale la urea? Del ácido úrico. Oh. Cuando ustedes estudian cómo se degradan los alimentos, dicen, las grasas las degradamos y dan 9 calorías por cada gramo de grasa que hay. ¿Correcto? Los glúcidos, 4. 4 calorías. ¿Y las proteínas? 4. Pero ahí hay una aclaración. Dan 4, Claro, tienen más en realidad. pero pueden dar 5,3. ¿Y por qué no dan 5,3? Por la urea. Porque hay un residuo de degradación que en el cuerpo no lo podemos degradar y lo eliminamos. ¿Qué se llama urea? ¿Se entiende? No podemos degradar por completo la proteína para que nos dé ese 0,3 más de caloría porque no tenemos el aparato enzimático para hacerlo. Entonces, lo que sobra es un desecho del catabolismo proteico y se llama urea. Proteína, ¿de acuerdo? No ácido úrico. El ácido úrico es del catabolismo de que también el ácido úrico deriva de una sustancia nitrogenada, pero el ácido úrico proviene de la degradación de los ácidos nucleicos, las purinas. ¿Está bien? Purinas, degradación de purinas, que también son sustancias nitrogenadas. Las purinas dan origen al ácido úrico, pero no son la proteína. La proteína da origen a la urea. ¿Está bien? En realidad la proteína puede dar en algún aspecto ácido úrico si se metaboliza, pero no importa, eso después en todo caso vemos, pero se puede llegar a tener alguna relación, pero en general no hacemos esa relación. La relación es purinas, ácido nucleico, ácido úrico. Proteína, urea. Bien. Entonces la urea sale del metabolismo de la proteína. ¿Y la creatinina? ¿De dónde sale la creatinina? También es un producto de degradación proteica. ¿Está bien? La creatinina se filtra en el riñón y tiene poca absorción en los túbulos, o sea, poca reabsorción y poca secreción en los túbulos. Es decir,
que la creatinina es un producto que lo que tenga en sangre de creatinina me dice, la cantidad que tengo en sangre, me puede decir, en comparación a la cantidad que tengo en orina, cómo trabaja específicamente el glomérulo. ¿Por qué? Porque si la creatinina, la única modificación que tiene entre la sangre y la orina es la filtración, porque se reabsorbe poco y se secreta poco, entonces, si yo tengo una creatinina elevada, eso me dice que la única manera que tenía para eliminarla era la filtración, entonces me puede estar hablando, esa creatinina elevada me puede estar hablando que el glomérulo no la está filtrando. Por eso me mide función renal. ¿Se entiende? Es decir, por eso cuando yo quiero saber cómo funciona el riñón, específicamente el glomérulo del riñón, apunto a la creatinina, porque la creatinina, ¿está bien? Es una molécula que se filtra y tiene poca reabsorción y poca secreción tubular. De modo tal que, por eso la creatinina la puedo elegir como producto para poder medir la función renal. Y la urea, que tiene secreción tubular y reabsorción tubular, no me sirve para medir la función del glomérulo, pero sí me sirve para medir la función global del riñón, ya que la urea se elimina por orina. Entonces, urea, creatinina. ¿Está bien? Productos nitrogenados, que son los que evalúo cuando evalúo la función renal. Nitrógeno se le llama a todos los productos, y otros más, hay otros más, pero estos son los dos que usamos habitualmente, pero a todos los productos nitrogenados que se eliminan por orina, le llamamos nitrógeno ureico de la sangre. Nitrógeno ureico de la sangre. NUS. Pero en vez de NUS, usamos BUN. B de blood. Por sangre en inglés. ¿Está bien? La N de nitrógeno y ureico. ¿Está bien? Ureico. ¿Está bien? Entonces es lo mismo. B sangre, N nitrógeno, U ureico. O B nitrógeno, U ureico, perdón, B sangre, U ureico, N nitrógeno, BUN. Entonces cuando uno habla del BUN, no está hablando de ninguna explosión. El BUN hace referencia